inmensidad de los temas, por la inmensidad de los temas, por la complejidad de los temas, por la extensión, como en este caso, que tiene el tema de Medio Oriente, y se nos queda como deslucida la intervención con respecto a la película, a los pareceres, que a mí me parece fundamental. Lástima que no está Noemí, que es nuestra cinéfila number one, ahí entra Galaxy, ojalá sea Noemí, todos, acá tenemos un grupo total de cinéfilos que son realmente, que me pasan el trapo lejos, de los varones ni los menciono porque me da vergüenza, y bueno, entonces, ¿cómo no aprovechar esas voces tan leídas, tan preparadas, y con tan buena crítica y con tan maravillosa observación de los aspectos tanto literarios como cinematográficos? Entonces yo estuve recabando algunos datos para contrarrestar algunas afirmaciones. Estuve hablando largamente con mi cuñado y con mi hermana de Israel. Les aclaro que ellos son empleados toda la vida. Hace 47 años que están, desde que nació el chiquito, en un kibutz. Han pasado de todos los colores del arco iris. No es gente pudiente. Él es colectivero. Ya está grande y sigue laburando de colectivero porque si no, no le alcanza. Y ella cuida chicos en su casa, cuida bebés. Esto le digo para que vean de qué clase social son. Y bueno, la única confirmación que les puedo dar es que sí, toda la población de Israel, árabe, ellos tienen el 20% de árabes y judíos, o todas las etnias que tienen, que son muchas, todos han recibido las 3 vacunas, y están vacunando a 100.000 palestinos que entran por día a trabajar a las fábricas de Israel. Me explicaron que trabajan sobre todo en las fábricas y en las obras de construcción, porque me dice mi cuñado, con aire despectivo con relación a sus propios congéneres, porque los judíos no se quieren ensuciar las manos. Me dice, es como pasa acá con los paraguayos o los chilenos, o los trabajos más rudos, digamos, o que tiene que ver con agarrar la pala, no quieren. Entonces me dice que todos estos están siendo vacunados con las 3 vacunas, los palestinos que todos los días ingresan a Israel. Además, por ejemplo, las parturientas, la gente que se enferma o que tiene operaciones, van todos a atenderse a los hospitales de Israel. Es una cosa habitual, por eso una cosa es lo que pasa con los pueblos y otra cosa es lo que pasa con los dirigentes. Y eso me explicaba mi cuñado y mi hermana. Ellos cuando se declaró el Estado de Israel en 1948, que 750.000 palestinos fueron desplazados, que es la Nakba, que fue horrible, horrible. En el mismo momento, 750.000 judíos que vivían en los países árabes fueron desplazados hacia 2000 años, muchos de ellos que vivían, supónganse, en Siria, en Irán, en Irak. De hecho, una de mis sobrinas está casada con un judío que venía de los países árabes hacia el este de Israel y que fueron desplazados, ¿no? La familia. Y que es muy tremendo todo lo que pasó, es muy tremendo. Recuerdo que yo soy totalmente antibelicista y no avalo ninguna acción bélica de ningún tipo, pero en ese momento, en el 48, se habían unido los pueblos árabes, no Palestina, e inmediatamente los atacaron con bombas, desde el primer día, desde el 14 de mayo del 48. Y ellos se vieron muy afectados por ataques permanentes, donde murió muchísima gente, que eso no sale, permanentemente están. Yo tengo mis familias,
yernos políticos que en la calle les han caído las bombas en las piernas o en los colectivos, en los jardines de infantes, dentro de Israel. Pero con esto lo que quiero decir es que no avalo para nada la cuestión de Palestina. Y que no, me contaba mi cuñado que ellos, por supuesto, que están en contra de estos gobiernos de derecha, que ahora se ha formado otro gobierno de coalición donde me dice que la izquierda por lo menos tiene un lugarcito, lo que viene a ser el Partido Laborista tiene un lugarcito, porque siempre son gobiernos de coalición, pero que desgraciadamente hay muchos religiosos que son estos ortodoxos de la derecha, igual que todas las extremas, ¿no? Como acá, pero que están ilusionados porque ellos, toda la familia de ellos quieren que se devuelvan los territorios al 48, pero me decía que desgraciadamente, les hago este comentario para terminar y darle la voz a ustedes, ya el idealismo del socialismo que ellos llevaban, dicen, nosotros vinimos con todas las ideas del socialismo, de la vida en común, del mundo panárabe, turco, palestino, de que toda la solidaridad, y se encontraron con estas guerras, con estos ataques de un lado y del otro, con un ejército que metió la pata a Estados Unidos y los proveyó de toda clase de armamentos de destrucción tremenda, que es lo que tiene el ejército israelí, y que por el otro lado los proveyeron los de la Unión Soviética, y que siempre han querido, dice, ya no, en la juventud no hay más ilusión, dice que estos desgraciados de los movimientos religiosos, ultra religiosos, que han tomado las tierras de Cisjordania, por ejemplo, y que han construido casas, desgraciadamente la juventud que antes estaba en contra y que, como mi sobrino, yo lo veo que ellos tienen una convivencia totalmente con los árabes, no solamente amigos, no voy a decir la clásica, yo tengo un amigo judío que saben lo que significa. Yo también tengo un amigo judío. O yo también tengo un amigo mapuche, que hoy sería el equivalente. Que por desgracia los jóvenes, como no tienen acceso a la vivienda, les resulta muy caro comprar una casa. Él me hablaba de 2 millones de shekel, no sé cuánto, porque shekel es la moneda. Y que por 800.000 consiguen una casa que han hecho estos religiosos, una casita con un jardincito en Cisjordania. Entonces, como tienen chicos chiquitos, van y viven ahí y están comprando en los territorios que los israelíes quieren devolver. Sí, que hay una gran mayoría de israelíes que quieren que se dejen de echar las pelotas a los gobiernos de derecha y que devuelvan todos los territorios al año 48, como debió haberse hecho los dos estados y nunca se hizo. ¿Sí? Por distintos motivos, israelíes y árabes, sobre todo árabes. Pero bueno, son temas de mucha discusión y de muy poca difusión en esta parte del mundo, así como ellos me cuentan que ellos no saben nada de Argentina. Yo le comenté, él me mandó y es lo último que cuento, un pedacito, 5 minutos, de un noticiario de una persona argentina que hablaba en castellano argentino, israelí. Y entonces comentaba que la DAIA se iba a reunir con las fuerzas políticas y mostraban una foto así de grande de María Eugenia Vidal, que se reunían. Entonces yo le dije, horrorizada, que si esas son las noticias, que la DAIA está totalmente desprestigiada, que los judíos de la Argentina odian a la DAIA, que es un minúsculo grupo de ricos que están con Macri, que es una porquería de extrema derecha, que me dice mi cuñado, como siempre fueron una mierda la DAIA. Estamos hablando de que yo soy judía, mi cuñado es judío. Y que la AMIA lo mismo, está totalmente desacreditado, con lo cual, y que sirve nada más para los porteños, no es la AMIA que está en todas partes del país. Y que era una asquerosidad
que mostraran a María Eugenia Vidal como representante de un partido político. Entonces me comenta si en el noticiero apareció que ya se reunió con esta chica del Frente de Todos, la tan buena, perdón, que ya se había reunido con todos, con Miriam Bregman, con todos los partidos, pero lo que a mí me causó una impresión que me dio horror es ver la cara de María Eugenia Vidal como que la daña iba a reunirse con una representante argentina, ¿no? Entonces todo eso también lo comentamos. Y que ellos realmente no tienen noticias de la Argentina ya, no saben lo que pasa, saben por lo que yo les cuento, que Macri es una mierda, que la derecha está tomando mucho, todo eso, ¿no? Es lo que yo les cuento. Y tienen un amigo en la Argentina que también les cuenta algo. Bueno, finish. Vamos a hablar de la película. Esto como dato ilustrativo para lo que habían dicho que no vacunaban a los árabes, todo lo contrario. Bueno, entonces, para hoy teníamos la película, el libro Principio y Fin del premio Nobel egipcio, el primer premio Nobel que dio Suecia para Egipto en el año 58, si no me equivoco, yo les puse ahí el año y todo, de este escritor extraordinario que pasó por muchas etapas y que en este caso es de un realismo social, es totalmente muy influenciado por el neorrealismo italiano, es del año 60 esta película, y colaboró en el guión con Salah Abu, que fue uno de los más destacados directores que tuvo Egipto y que hizo 10 películas con Naguib Mahfouz, porque también Naguib Mahfouz era guionista, un hombre muy prolífico, muy casi de la misma edad, era 3 años mayor Naguib Mahfouz socialista y Salah Abu comunista, o sea que tenían unas ideas parecidas, nacionalistas, árabes, que querían la democracia, y por eso tuvieron muchos problemas también con sus películas y sus libros, en el caso de Mahfouz. Me gustaría, ahora me callo la boca, y todos los que quieran levanten la mano y damos la voz de Aura. Así que, ¿qué les pareció la película? ¿Qué les pareció el libro? Los dejo. Vamos a invertir. ¿Quién quiere empezar? ¡Ah! ¿Qué pasa acá? Bueno, comienzo yo. Telma y Darwin, dale. Darwin y después Telma. Dale, Darwin. ¿Querés empezar vos, Telma? Dijo que no. Empezamos, Darwin. Bueno. La verdad que el libro durísimo. Tal es así que cuando veo la película no me pareció tan dramática, hasta tiene parte graciosa la película comparada con el libro, ¿no? Que por un lado mejor, yo le digo a mi señora, no la veas esta porque había visto conmigo la anterior, la de los que mueren hacinados en el tanque de agua, digo, esta no la veas porque es peor. Al final digo, mira, la podías haber visto porque no fue tan... Hay partes graciosas cuando se empieza a pelear en la fiesta, que se tiran las sillas, se revuelven las sillas, que está acá. Eso no pasa en el libro, no terminan peleándose en la fiesta, pero en el libro te acordás que no le paga a los músicos, un chanta, el pibe, no, mira, no te lo voy a pagar, ustedes comieron muchísimo ya con todo lo que había en la fiesta, le dije. Sí. Pero, no, el libro la verdad que atrapante desde un comienzo porque ya de entrada que viene el preceptor pasando por las aulas, eso no está en la película, ¿no? Pero llama a un hermano, después llama al otro, entonces uno le dice, pero ¿y a vos por qué te llama? Vos no estuviste en la manifestación. Claro, porque estaba en el momento de independencia con Egipto, entonces uno, el que está leyendo piensa, bueno, el tema es la independencia con Egipto, y de golpe y porrazo van el director
y le dice que se muere el padre. O sea que es muy atrapante la novela. Está todo el tiempo, te tiene en vilo. Está muy bien escrita. No, o sea, no sé si era para un premio Nobel, por lo menos lo que estuve leyendo. Si yo me comparo a Mishima o me comparo a Alberto Moravia, me parece que son más ricos en la prosa, ¿no? Pero la historia es muy buena. La historia es muy buena, atrapante, no tiene desperdicio. No hay momento que te aburre, todo el tiempo te está teniendo algo y nunca te deja un lugarcito, porque yo pensaba, a ver, un momento bueno para la familia, y recuerdo cuando el hermano va a Tanta, a donde había sido trasladado del Cairo el hermano, y regresa con él, y dice la mamá y la hermana, uy, dice, hoy vamos a comer en la mesa, no en la silla, vamos a una buena comida. Era un buen momento del libro, y de golpe llega la policía diciendo que con el hermano le habían... No, que estaban buscando al hermano. Exacto. De vuelta al drama, ¿no? Pero, bien, el libro me encantó. La película no muestra ese dramatismo del libro. Las actuaciones quizás no me gustaron mucho, algunas actuaciones son como medias ingenuas. Exacto. Pero de repente en el libro, donde vive el hermano, supuestamente el mayor, el que está metido en la droga, y todo, lo muestra en un lugar que, cuando hace la descripción del libro, un lugar oscuro, con mucho olor, todos hacinados, y lo muestra una casa linda, una linda chica, y una linda chica también, ¿no? Y la hermana también una linda chica, porque en el libro la describe como con cara redonda, nariz chata, y yo la vi una linda chica también, no era una fea chica, pero bueno. Sí. Pero no, la verdad es que la pasé muy bien leyendo el libro, y bueno, la película por suerte no era tan dramática como lo que leí, ¿no? Pero bien, me gustó. Gracias, Darwin. Yo No, lo voy a interrumpir un poquitito, Telma. Muy, muy interesante y muy descriptivo. Has hecho una descripción genial. Naguib Mahfouz tuvo como 50 libros escritos, 80 libros de cuentos, muchos escritos periodísticos, ensayos. Tiene una obra maravillosa, de las cuales principio y fin es muy buena, pero tiene una trilogía muy famosa sobre el Cairo, porque él nunca salió de Egipto. Fue nada más porque lo mandó Nazar, cuando era presidente, un breve periodo a Yugoslavia y creo que a Arabia Saudita, pero nada más unos días. Nunca salió de Egipto, no conoció el mundo, no le interesaba, dice, yo leí reportajes de él, él no quería salir a recorrer el mundo. Dice que incluso le dieron premios en Moscú de mucha guita porque lo habían traducido al ruso, a muchísimos idiomas, y él, como no quería viajar, no fue y no cobró nunca esa fabulosa guita. Un tipo que lo que demostraba, él quería demostrar, que por eso le dieron el premio Nobel, la realidad social de las calles pobres de Egipto, donde él nació. Él nació en el Egipto antiguo, con esas callejuelas de gente pobrísima, y en el mismo barrio, con otro nombre, nació el director. Así que él quería demostrar eso. Y otro detalle, la traducción era pésima. Por ahí no luce el libro porque la traducción era muy mala. Ese es un problema que tenemos con los libros de lengua extranjera, que si no es un traductor realmente conocedor de la literatura, es un simple persona que sabe hablar en egipcio y en castellano, en el árabe egipcio me refiero, sonamos. La traducción resulta ser, como en este caso, muy mala. Y eso nos quita el sabor de lo que cuenta. Pasó Naguib Mahfouz por muchas etapas. La última etapa fue más existencialista y del absurdo, pero en esta, que es bien realismo social, bien neorrealista, y un detalle, sucede del 33 al 38 la película, que es bajo el protectorado inglés, que ellos tenían el rey, esperen que lo anoté, el rey que ya se había muerto, y tenían otro rey, que ahora no me voy a acordar,
Rey Fud primero. Farouk era el rey. Porque había varios, hubo varios. Uno que se murió a los 3 años, puede ser, pero que era de pinturita nada más, porque el verdadero poder lo tenía el protectorado inglés en todos los asuntos internos. Habían hecho un sistema parlamentario, ponele bicameral, y también estaba el Partido Socialista al que pertenecía Naguib Mahfouz, que era el WAFBA. A ver, esperé que lo anoté acá porque me resulta difícil el WAF. Entonces, pero esto era de pinturita. Entonces, fíjense que la manifestación a la que acuden los chicos era una manifestación del pueblo nacionalista, porque ahí había surgido el nacionalismo después de que se fueron los otomanos, tremendo, y estos chicos eran nacionalistas y estaban contra el rey y contra el protectorado inglés. Por eso él la puso, si bien la escribió en el 50, él situó la historia muchos años antes, para darle mayor dramaticidad. Por eso ellos no podían hacer nada, tenían tantas... Había como un toque de queda, tremendo. Y ahí me callo. Telma. Sí, bueno, yo coincido en que la traducción realmente es muy mala. Por ejemplo, la de Hombres al Sol era excelente, Sí. Y hay una diferencia cuando uno lee un libro, cuando hay una buena traducción y yo no soy experta en traducciones, pero digamos, los modismos por momentos molestaban. A mí el libro me gustó mucho, me pareció, digamos, que era una pintura muy acabada de lo que ocurría en ese momento, de una familia pobre. Me pareció muy bueno todo el aspecto social, todas las emociones, las características de cada personaje, cómo están delineados en el libro. Así que lo leí, digamos, es largo, pero bueno, lo leí bien. No me gustó para nada la película. O sea, por momentos me pareció, por ahí no tengo el criterio suficiente como para poder analizarla, digamos, cinematográficamente, pero me pareció medio un novelón, un telenovelón. Creo que para mí no reflejó realmente la riqueza del libro. Exacto. Y a mí lo que me pasó fue que me pareció mala la caracterización de los personajes. Por ejemplo, Omar Sharif, que es el que hace del más chico de los hijos, cuando filmó la película, yo estuve buscando, tenía 30 años. Y en la película representa que tiene 17. Yo fui y busqué a ver cómo era el tema del colegio secundario y del estudio de bachiller en Egipto. Y sí, estudian bachiller entre los 15 y los 17 años. Quiere decir que esos dos chicos tenían 17 años a lo sumo. Y el que hacía de segundo hijo, el actor ese, tenía 40. Lo mismo que el otro, y la madre tenía 50. Entonces nunca el hijo, digamos que era medio delincuente, que estaba con el tema de las canciones, de la droga y todo lo demás, podía tener 10 años menos que la madre. O sea, a mí me parece que, no sé por ahí, no sé cuál es el motivo, pero hubo una falta de caracterización no sé si no había un elenco suficiente como para poder elegir a alguien más adecuado, pero no daban con los tiempos, o tendría que haber modificado de alguna manera el guión. Pero a mí me costaba meterme en la película fundamentalmente porque no podía representarme que los dos hermanos que tenían 16 o 17 años eran personas de 30 o 40. Y lo mismo la hermana. O sea, además me parece que le faltó la esencia del libro. No sé, a mí la verdad no me gustó para nada la película. Eso es todo. Por ahí demasiado drástica, seguramente mis compañeros podrán
aportar otras cosas que tal vez me hagan verla de otra manera, pero la verdad me pareció una telenovela mexicana. Muchas gracias, Telma, y muy interesante lo que decís. Es muy cierto lo que decís. A mí me desilusionó la película desde el punto de vista actoral, que creo que alguien lo dijo por ahí, que los actores realmente tenían, creo que Darwin, algo muy ingenuo, muy de telenovela mexicana. Mirá, las edades que dice el libro son, el más chico 17, el que le sigue 19, la hermana 23 y el hermano mayor 25. Y vos fijate que el hermano mayor tenía 40 y pico largos ahí, lo mismo que el segundo, también tenía 40 y pico largos. Yo no sé si ellos estamos hablando del año 60, mucha censura en Egipto, mucha censura, muchos problemas para filmar, muchos problemas para conseguir la financiación, según lo que estuve leyendo, y creo que la que hace de la hermana era la única actriz famosa que ellos tenían ahí, que para nada da con el perfil del libro, como vos decís, una mujer que decía tan fea, tan fea, tan fea, y tampoco la amante del hermano, que la describe muy gorda, muy excesivamente gorda y desagradable, nos encontramos, y que vive en un lugar tan lúgubre, tan asqueroso, nos encontramos un departamento de clase media con una puerta, ya la puerta te indica que no tenía nada que ver con lo que decía, y nos encontramos con una linda mujer y delgada. O sea que en la caracterización de los personajes no hay una correspondencia, digamos, ¿no? En eso tenés mucha razón. Emma, te escuchamos. Y hola, buen día. Bueno, yo el libro me pareció bien escrito, me pareció interesante. Leí todo el prólogo, que tenía mucha información, así que tomé mis notas de los personajes. Claro. Estaba muy bien hecho el análisis de los personajes en el prólogo, así que ayudó a entender, porque los nombres son tan parecidos, los nombres de los varones son tan parecidos. Exactamente, casi iguales. Con indicaciones para poder encontrarlos en el libro después. Y además qué roles cumplían cada uno de ellos en ese grupo familiar. Me hizo acordar, ya como síntesis, me hizo acordar a la vida de muchas personas, incluso hoy en día, que por distintas razones bajan de situación social, quedan en el límite del grupo social en el que estaban o por debajo, y no pueden adaptarse. El hijo menor, fundamentalmente, no puede adaptarse y se siente humillado, más en aquella época donde el tema del honor, evidentemente, era mucho más importante. Como síntesis, yo diría, me pareció tristísima, me dolió, sobre todo la vida de la hermana, de la mujer, y que tan humillada en todas las cuestiones, incluso por su propio hermano, y que aceptara todo eso, y la descripción en el libro de la escena de que ella asume suicidarse para lavar el honor de los otros, bueno, me pareció de una tristeza que me acobardó para ver la película. La verdad que me costó tomar la decisión de ver la película, porque digo, ay, con lo que me voy a encontrar, no tengo ganas. Bueno, sí, después pasó que la película no respondió para nada a las expectativas. Me quedé muy sorprendida con esto de las caracterizaciones, como están diciendo ustedes, porque los hermanos, el siguiente, o sea, no el menor, pero los otros eran como que no eran los hermanos, y todo el tiempo me iba confundiendo, yo, pero este es este, porque además no resulta fácil para nosotros identificar las diferencias a veces de las caras, o de la ropa, como estaban vestidos. Y bueno, sí o sí vi el final, y sí, la misma tristeza que me produjo el libro, ella y él también, porque él de última también puso por encima el honor, toda esa parte del devenir de la conciencia, ¿no? Donde él toma todo lo que le dicen, y bueno, la verdad, Esther, por favor, no nos dé más cosas tristes. Además, bueno, vamos a ver cómo...
Además que hay otra cosa, no quiero decir con eso que me interese la comedia, pero me toca profundamente la situación de la mujer, de esa mujer joven. Además que debo decir que leer ese libro y ver esa película en una semana... Es tremendo. Yo leo, pero voy leyendo de a pedazos y voy tratando de procesar lo que me produce, claro, tratando de ver el estilo con el que escribe y todas esas cosas, y después la película me lleva a otro proceso, y la verdad que me resultó muy un poquito complicado, digamos, no muy complicado, un poco denso para todo. Pero digo, como los demás, rescato el libro y la película, y qué sé yo. No me pareció tan, no me gustó tampoco. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias por todo lo que has dicho y por todo lo que te has preocupado y ocupado por leer y por ver y por analizar. Yo les voy a hacer una aclaración, y acá tengo que involucrar a Roberto, que es el hacedor de todo, porque de una larguísima lista de películas que estaban basadas en textos literarios, que yo lo volví loco, literalmente lo volví loco a Roberto, hay una gran imposibilidad de conseguir, y eso Roberto lo sabe porque me consiguió todo. Miren que yo me metí, miren que estoy acostumbrada a meterme, pero esto me superó. Miren que yo me meto en todo, en el Google académico, en internet, estoy horas y horas y horas y buscando, y a veces consigo, me meto. Había un espacio bárbaro que se ve que lo sacaron, que se llamaba Los Piratas del Libro, una cosa así se llamaba, ¿no? Y que conseguía unos libros fabulosos. Bueno, ni en mi biblioteca, ni en ningún lado, es tremendo. Conseguir los libros, y peor, conseguir las películas. Entonces Roberto, con muy buen criterio, me dice, y así, dejate de joder, Esther, pongamos la que conseguí, porque las que conseguimos ahora son Tierra y Cenizas, y la última, la que es muy nueva, porque yo también quería traer algo nuevo, es la del libro de Abraham Yehoshua, que está filmada por Riklis, el israelí, que es muy famoso. Incluso vimos directores actuales y escritores actuales muy famosos en todo el mundo, porque ahora por suerte hay más traducción, pero no están los libros ni están las películas. Llegó un momento que yo le empecé a mandar, mirá, vi esta, y me dice, ya está, Esther, ya tenemos las 5, les costó un Perú, por no decir otra cosa, un testículo, y los 2 testículos le costó a Roberto conseguir esas películas, tremendo. Entonces, es una cosa tremenda, porque como son de los países de Medio Oriente, no llegan a nuestro hemisferio. Seguramente la película Éxodo, que es norteamericana, y el libro Éxodo, yo lo voy a conseguir muy fácil. Voy a buscarlo y yo se los voy a poner, porque la verdad que es es una historia que está contada de una manera que es muy agradable para el lector. Y la película usa todos los recursos efectistas norteamericanos, que por ahí nos hacen llorar, nos hacen emocionar, pero tienen otra índole, más épica, digamos, que dramática. Este es propiamente un melodrama. Y el mismo Mahfouz dice, es un melodrama, ¿sí? Es la historia social dura de las convenciones sociales. Fíjense, si tenemos que hablar del tema del feminismo en la madre y en la hija sobre todo, es tremendo, es tremendo. Bueno, yo ahora les doy la palabra a quien hago estas... Marta. No, ya está puesto. Grace ya colocó No te puedo creer. No te puedo creer, esta Grace es una máquina. A ver. El libro, ya pusiste el libro Éxodo.
Y el libro Herejes, sos una máquina, Grace. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa que sos! Es impresionante. Y bueno, y seguramente, bueno, Alicia Giachero, pero qué bárbaro que son. Yo porque no estoy mirando esto, ¿me entienden? No puedo hablar y masticar chicle, no puedo. Levantó la mano Alicia. Gracias, Grace, sos un angelito de Dios. Sí, y capaz que Roberto en 2 segundos nos sube la película Éxodo mientras estamos charlando. Alicia. Buen equipo. No, dos cosas que me llamaron la atención siempre con mi ojo de economista. El hecho de que era como un deshonor trabajar en la familia, ¿viste? Es decir, sí. Está bien, es cierto que había que recibirse y todo lo demás, pero estaban comiendo madera y realmente el problema era cómo era salir a trabajar, como si fuera, no sé cómo era la familia antes, digamos, no tengo el panorama de cómo era la clase social a la que pertenecían, pero era trabajar no, parecía. Esa es una. Y la otra, que bueno, parece que persiste en el tiempo, las relaciones para obtener puestos o trabajo o algún apoyo para seguir adelante, ¿no? Es decir, necesitaban de alguna relación con algún político, con alguien importante para poder avanzar. Así que esas son las dos cosas que, hay muchas más, pero esas son las dos cosas que quería agregar a lo que habían dicho también los compañeros anteriores. Muchas gracias, Alicia. Y tu mirada de economista nos sirve un montón, porque toda la literatura y el cine tiene mucho que ver con la economía. Sí, te voy a además, un poquito. Además el tratamiento de la pobreza, ¿no? Eso exactamente. Es un temazo. Un temazo. Yo creo que es fundamental. La economía es una de las ramas de la ciencia más completa, no el contador público nacional. Quiero hacer esa diferencia. Perdón si hay algún contador, pero no es la misma formación. Por suerte se fue mi marido, si no te tira con algo. Claro, pero el economista supongo que tiene sociología, ¿no? ¿Qué materias tenés sociales en la carrera, Alicia? Sí, sociología, fundamentos filosóficos de la economía, o sea, filosofía, montón. Además, yo hice la carrera como filosofía económica, o sea, yo leí a Adam Smith, a Ricardo, a Marx, a Keynes, a todos. Exacto. Y en sociología a Mao Zedong, a todos. Bueno, a Lenin, a lo que sea. O sea, la formación que yo tuve fue fundamentalmente filosófica y sociológica. Claro. Después, evidentemente, tuve que estudiar más la parte económica porque ahí había algunas fallas, ¿no? Claro, pero fundamentalmente, a mi humilde entender, tiene mucha más formación social y filosófica la economía que el contador público, que es una formación absolutamente técnica. Sí, después les voy a mandar una frase muy importante de Lord Keynes sobre qué es ser economista, que se las leí a mis alumnos cuando me jubilé. Ay, para por favor, entiendan de qué se trata. Claro, Kicillof hizo su doctorado en base a las ideas keynesianas, así que, y que también tenía una idea muy distinta para la época y que ahora se retoma sobre la distribución de la riqueza, ¿no? Me gustaría mucho que nos mandes esa frase, sería muy útil. Pero volviendo al tema anterior, que es lo que nos propuso Alicia, todo justamente a raíz de su inclusión en el partido, en la asociación WAF, que pertenecía a Naguib Mahfouz, que era socialista, y Salah Abu, el director, que eran comunistas, ellos eran muy críticos y bastante agnósticos, no practicaban la religión islámica por más que eran islámicos ambos. Ustedes saben que en Egipto hay
la religión islámica y la religión cristiana, que son los coptos, ¿sí? Entonces, ellos primero que querían un panarabismo, o sea, un mundo árabe que fuera igualitario, que hubiera respeto, y estaban mucho en lucha contra la corrupción que había en el gobierno. Y todos estos años, miren que murió a los 90 y pico de años, 98 creo, tuvo un ataque Naguib Mahfouz de los extremistas islámicos que lo dejaron muy mal, lo dejaron casi ciego, sin oído, lo dejaron sin poder usar el brazo derecho, costó muchísimo reponerse. Cuando tenía 88 años lo intentaron matar, se salvó porque lo decían que era anti-árabe y anti-islámico. Y él fue muy crítico en toda su vida y en toda su obra por la corrupción. Por la corrupción, por los manejos, por la falta de distribución, por la pobreza. Entonces era un hombre de izquierdas y un hombre que revalorizaba mucho el pueblo trabajador, la situación de los hombres en el campo, cómo les eran quitados en la Primera y Segunda Guerra Mundial todas sus... lo que producían para alimentar a los soldados, todo lo que vivía el pequeño comerciante y el artesano en las calles del Cairo, de donde él vivía. Él siempre trató de representar esas callejuelas en la mayoría de sus obras, con todas esas cuestiones de la pobreza y de la discriminación social. Fíjense que él dice, y lo muestra en el libro, que van a ver a este funcionario que nunca se lo ve trabajar, que siempre está en su fabulosa casa, que está bastante mal representada en la película, porque muestra una casa con muchos jardines y muchas flores. No aparece la hija medio en bolas que viene de jugar al tenis, no, sino que pasa en bicicleta y apenas se le ve un poquito la rodilla porque se ve que estaba con uno de las prendas árabes. Hay muchas discordancias entre la película, quizá la hicieron para vender a un mercado americano y europeo al cual ellos querían llegar. Realmente la desembocaron en muchas cuestiones. Ahora, el tema de la corrupción y el tema del trabajo. Al principio de la obra, dicen que el padre era funcionario público, pero que era muy bohemio porque se pasaba tocando la guitarra y que entonces no había ahorrado nada, y por eso ellos habían quedado en la miseria más absoluta. Entonces ahí uno se da el panorama de que los que vivían bien eran los que eran funcionarios del gobierno que en ese entonces tenía un rey, tenía el protectorado inglés, y que estaba bajo la pata inglesa, británica, que en realidad era inglesa, porque británica son todas las islas que incluyen a Irlanda, Escocia y Gales. Y eran muy críticos de eso. Y cómo en aquel momento estaba más exacerbado, no sé cómo será ahora, no creo que haya cambiado mucho la situación de la mujer, muy sometida, que ahí la muestran con unos vestidos más modernos, sobre todo al final de la película, cuando en el libro aparecen con sus vestidos tan serios, incluso cuando ellos llegan a la casa se ponen esas clásicas túnicas negras y a ellos lo muestran como que están en una especie de pijama rayado en la casa, que no era la realidad. Se ponían y se siguen poniendo. Y si uno va a Israel o a los países árabes, los ve con las túnicas negras. Solamente se ponen el traje para determinados trabajos de índole más moderno. Y como muy bien dice Alicia, estaba la corrupción. Solamente si él se los conseguía, tenían un trabajo. Y era un trabajo miserable que no alcanzaba para vivir. El ser maestro. No hagamos comparaciones con Argentina porque mi Moiro. Feliz a mi Moiro. Yo que fui maestra toda la vida y después profesora igual, y toda esta cuestión de por qué la mujer era una deshonra salir a trabajar de costurera, de modista. Era una deshonra salir de la casa. ¿Cómo una mujer iba a salir de la casa?
¿Cómo no iba a estar encerrada en la casa? De hecho, la mamá se queda, que no la muestra muy bien para lavar, cocinar, remendar, porque también la mujer que no era tan mayor, que se supone que tenía alrededor de 50 años, también hubiera podido salir a trabajar, pero evidentemente en la década del 30 no habría posibilidades para la mujer, trabajos para la mujer, con semejante discriminación, ¿sí? Y por eso como que le encontró la vuelta, y como la hermana tuvo que acudir a la prostitución por lo poco que ganaba siendo modista, ¿no? Y que estaba tan mal visto por el resto. También estas cuestiones que se juegan de la discriminación y de la economía de la época, ¿sí? De hecho, Naguib Mahfouz siempre fue funcionario. Él estudió filosofía en la Universidad de El Cairo, y también estudió literatura, así que era una persona muy formada. ¿Pero por qué? Porque su papá era funcionario y él mismo fue toda la vida, pero décadas y décadas, funcionario del gobierno, y de eso vivía, ¿sí? Eso también es un dato para tener en cuenta. Bueno, ¿quién más quiere intervenir? Quería agregar una cosita, Esther. Sí, Darwin. Hablando de economía, de lo que hablaba Alicia, me llama la atención tanto el director y el autor, que fue el guionista también, que hayan puesto la moneda libra en la película, cuando en el libro están los dinares. ¿Se hará por una cuestión también de venta de Estados Unidos la película? No sé, me llamó la atención. En el libro habla de la moneda egipcia, creo que dinares se llama, puede ser dinares, sí, que hace la conversión al valor del momento, y sin embargo en la película aparecen las libras. No entendí, me llamó la atención, más siendo nacionalista, ¿no? Libras y peniques, los dos aparecen, o sea, sí, el peso y el centavo, digamos. Ahora, yo me pregunto, ¿será un problema del doblaje, de la traducción, o también realmente? Porque yo no la... porque capaz que no se conocía en el momento de la escritura del libro las monedas, y para hacer una referencia a algo internacional. Pero realmente podrían haber puesto perfectamente la llamadita y decir la moneda de Egipto en el momento era tal y los centavos eran tales. No sé por qué no lo pusieron. Nosotros no conocemos el árabe y no sabemos el diálogo, lo que decían, pero en el doblaje por ahí pusieron algo para el mercado occidental, se me ocurre pensar, porque vieron que hacen cambios, vieron como el castellano neutro que hacen en Centroamérica para doblar las películas y para los canales, desgraciadamente, de televisión, sobre todo para chicos y jóvenes, que están todos en castellano neutro, que es horripilante. Entonces nuestros chicos, digo por mis nietos, porque hablan en castellano neutro, porque de tanto ver dibujitos, dicen carro, dicen aparcar, todo así hablan, todo así, hasta que empiezan a crecer y entran en la escuela primaria, pero vos ves a los chiquitos de jardín que hablan en esa lengua, ¿no? Porque que es una lengua inventada, no real, hecha por los medios de comunicación intencionalmente, por el gran problema de los distintos castellanos tan diversos que hay en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, eso también es un problema lingüístico, político y económico, ¿sí? Por eso digo, es una pena que el doblaje no se corresponda con la lengua original árabe. Martita, te escuchamos. Bueno, primero, yo en estos días tuve unas cuantas complicaciones. La cosa linda es que me dieron la tercera dosis de la vacuna, así que estoy ayer así de golpe, así que me cortó bastante. Pero hay un solo tema que me parece que a partir de lo que escuché decirte de la procedencia ideológica y demás de escritor y director, me parece que aparecen en ambos lugares, tanto en la película como en el texto, indicios de solidaridad, ¿no? De los vecinos, trayéndole cosas, consiguiéndole, aunque sea una cuestión de
necesaria para el trabajo, pero como que están tratando de colaborar. Por otro lado, lo que entendí es que realmente es una situación muy trasladable a nuestra Argentina hoy en determinado sector, donde no nos sorprendería encontrar una familia de estas características que esté pasando tal cual esta situación. Y en cuanto a los personajes de la película y el libro, me parecieron por momentos burda y me decepcionaba, ¿no? La fealdad, como decías, la gordura, la caracterización, está bien, debe ser para la venta. Así que bueno, fue una situación y rescataba este tema solidario de las familias, que en general se veía como migajas, ¿no? Pero aparecían, mientras que ellos vivían toda esta situación como terriblemente deteriorante, ¿no? No poder aceptar. Y me parece que ahí estaba puesto en la película particularmente el énfasis, como que no, que esto es terrible, que esto es, inclusive el hijo menor está, a mi criterio, muy individualizado, a diferencia del texto que lo muestra de otro modo. Igual tiene su personaje particular. Pero bueno, nada más, no es, debo reconocer en esta oportunidad, no es será por mis cortes o demás, pero escucho a mis compañeros, no es el texto, la película que más me atrapó en cuanto al relato en sí mismo. Claro, claro. Pero bueno, valió la pena para decir, vi una película de esta época y de este autor y director que francamente no conocía. Así claro, que, la idea, te agradezco muchísimo, Marta, tu intervención. Siempre todas las intervenciones muy buenas, muy bien recibidas, nos abren la cabeza con distintos aspectos. Es cierto, a mí me molestó, por ejemplo, en el escritor, que hablara de fealdad y gordura como defectos humanos, ¿no? Que en nuestra época, hoy, esto sería inadmisible en un escritor, salvo que lo hiciera intencionalmente desde un narrador lleno de prejuicios. No sabemos si el hecho del énfasis que tanto insiste el narrador, porque una cosa es el autor y otra cosa es el narrador que fabrica el autor. El narrador, que es un narrador omnisciente, que está afuera, que observa todo, pero que también juzga, porque al hablar del deshonor, de ese sentimiento de pena, de ese sentimiento de angustia, esa madre tan seria, tan ominosamente autoritaria con los hijos, a lo mejor quiere mostrar una visión de época. Estamos hablando de la década del 30, porque al hablar, al insistir tantas veces en que la chica Nafisa es fea y que no va a conseguir novio porque es fea y que el tendero no se casa con ella porque es fea y porque se dejó desvirgar, digamos, es demasiado duro. Y que los clientes los clientes de la prostitución le dan muy poco dinero porque es fea. Después, cuando describe a la novia del hijo menor, que dice que es muy peticita y gorda, sin embargo, en la película es una chica preciosa, bajita, pero de un cuerpo espectacular, preciosa, no se corresponde. Y cuando él pide la mano a este hombre rico que siempre los ayuda porque era lejanamente amigo del padre y porque tiene poder y es una muestra de poder el ayudar también, y que hay toda una cultura árabe también de la solidaridad, que donde mejor se ve es en los vecinos de arriba, que realmente hay una solidaridad afectiva,
una solidaridad auténtica, donde le van a llevar comida, donde contratan falsamente a los dos hermanos para que ayude al hermanito para poder darle unas moneditas y que tengan para ir a la escuela secundaria, donde tienen que guardar su rol, primero, de no comer la comida gratis, como los almuerzos que se dan y desayunos que se dan en las escuelas públicas en la Argentina, para no comer las comidas gratis y para tener sus pesitos para salir, como que ellos son varones y tienen derecho a salir, las mujeres siempre en la casa. Y el tema también de la caracterización de la mujer del rico, demasiado occidentalizada, teñida de rubio, cuando en el texto dice que era morocha, de ojos negros, el peinado, muy occidentalizado y muy de la década del 60, no del 30. Incluso el vestido que usa esa muchacha, muy de la década en que fue hecha la película, ¿sí? No muestra una vestimenta de la década del 30 en Egipto. Hay cuestiones que no tienen una correlación. Yo no sé si es por falta de dinero, por falta de imaginación, no sé. Pero realmente no es una de las mejores películas que hemos visto, aunque sí yo rescataría la descripción de la vida en el Cairo en la década del 30. Las calles, la vista de esta gente con sus tiendas a la calle, que es así, en los países árabes las tienditas son todas a la calle, no es que hay un local, sino que, bueno, yo estuve por Belén, por Nazaret, que son todos pueblos árabes, y son todos árabes y son los mercados, lo que se llama el shuk árabe, que ellos lo llaman Saka, los vi en una de los informes, que el shuk árabe que está en Jerusalén también son como localcitos y todos dan afuera a la calle, que el único que muestran es el del tendero que pretende, que le miente que va a ser el novio y se va a casar. Pero por lo menos se ve ese movimiento de las calles, por lo menos vemos algo de la edificación, ¿sí? ¿Algún otro que quiera hacer algún tipo de intervención? Sí, Eduardo. Buen día, compañeros, a los que no nos hemos saludado. Bien, creo que tienen una mirada bastante más aguda que la mía propia, acerca de las inconsistencias que entre el libro original y la película, que son varias. Algunas son involuntarias, me parece, puede ser un problema de experiencia, de la puesta en escena, pero otras, evidentemente, son producto de la posición ideológica del libretista, que es el autor del libro, y del director. El efecto que se pretende lograr creo que está cumplido, a pesar de los baches que hemos visto en cuanto al casting. Sharif está claramente, es alguien de 30 años, no de 17, pero seguramente era el Ricardo Darín de la época, razón por la cual el mercado implicaba que debía ser convocado, ¿no? Exacto, tal cual. Lo mismo que la actriz que actúa de Nafisa. Exacto. Muy bella, es una preciosa mujer, que es una incoherencia con el discurso de la novela. Digo, volviendo a mi idea, yo creo que logra finalmente el trabajo del guionista, autor, guionista y director, mostrarnos una sociedad muy estamentizada, muy hipócrita, y que hoy sería absolutamente políticamente incorrecto. Es decir, una militante feminista seguramente iría con un lanzallamas contra una sociedad de esa especie, aún considerando que es la década del 30. Esto remite, dado que está filmado en el 60, a una reivindicación de
de la modificación de la legislación en el 52 en Egipto, donde se mejoraron sensiblemente, al menos en lo escrito, al menos en lo estatuido, no en la práctica, lamentablemente, respecto a los derechos de las mujeres. Exacto. Esto tiene un efecto, ¿no? Esa película está filmada en el 60, se ha dado en el 61-62, en un gran mercado que es el egipcio, razón por la cual insisto en la aparición de Sharif, en la aparición de la actriz que hace Nafisa, y algunas concesiones como que aparezca una mujer en pantaloncitos, que en el 32, 38, es impensable que una mujer aún en su propia casa te aparezca en pantaloncitos y que permita ser vista por dos hombres. Digamos, anécdota, finalmente. Digo, yo creo que la película se divide en dos partes. Una que es la versión melodramática, y aún con tintes medio de Gran Guiñol, de esto de ciertos aspectos muy exacerbados de las fallas personales de cada uno de los integrantes de la familia. Y esto dura, este tono que es hasta sobreactuado, esto es una decisión del director, claramente, ¿no? Sí. Dura hasta la graduación del hijo menor como oficial de ejército. A partir de ahí la película vira y se convierte en dramática, ¿sí? Ya no brinca, como dicen en Brasil, ya no juega con esto. Los tiempos se acortan, los roles se aclaran y cada uno juega lo que se suponía que iba a pasar. Y hay algunas concesiones al mercado. El último parlamento, la voz en off de Sharif, revisando su propia conducta y escuchando al parlamento de su hermana en otra época, y el de su madre y el de sus hermanas, que lo lleva al suicidio, es un absurdo, es muy primario. Como argumento cinematográfico, el ABC, hacer hablar al subconsciente para que te deje justo en una decisión dramática. Eso es una concesión al mercado. Yo creo que el director es bastante más inteligente que lo que muestra esa última escena, que para mí le hace perder mucho, que seguramente al mercado le vino bien, quizá aún la intención era llegar a la mayor cantidad de público, así que hay que explicar lo más explícitamente posible estas decisiones que cambian decididamente un rol machista y absolutamente integrado al esquema social, a una posición de reconocimiento a la hermana, que había sido quien había bancado su carrera educativa y con esto su posición social. Y creo que el gran mérito, más allá, yo no digo si me gusta o no me gusta, esto es una cuestión muy personal, a alguien le gusta más, a alguien le gusta menos, pero creo que el objetivo de mostrar una sociedad muy opresora para las clases, finalmente es una clase, ser mujer es casi una clase, lo era en ese momento, eso lo logra. Y esto me pone a pensar, como seguramente a ustedes les pasó, lo que pasa hoy en Afganistán, lo que pasa en Cercano Oriente, y lo que pasa en México y lo que pasa en Latinoamérica. ¿Cómo les va a las mujeres? Vivimos en algún punto, sin riesgo de parecer autocomplaciente, en nuestro país vivimos en un limbo glorioso. Perdón, el rol de la mujer está viviendo un auge importantísimo, el feminismo es muy importante, pero las masacres de mujeres en México son unas cosas espantosas. Es tremendo. Las que pasan en Centroamérica son espantosas. En este continente se siguen vendiendo mujeres. No nos olvidemos. Sabemos que si decís dominicana es casi seguro que es puta. Esto no es secreto para nadie. Y esto no está bien, más allá de que no nos guste. Yo creo que demuestra un atraso consentido por las clases dominantes. En ese punto, algunas leyes, como las
que se ven en Chile, en Uruguay, también acá, quizá también hasta en Estados Unidos, diría yo. Algunas leyes van a dar la letra y logran traccionar algunas conductas sociales, ley de aborto, por supuesto, igualdad de posibilidades laborales, ya sabemos que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo. A mí me parece que en este punto, yo no quiero convocar a nadie, pero a mí me llevó a pensar qué transcripción podemos hacer de esos mecanismos mentales que sustentan un sistema de pensamiento social que las jode a las mujeres en términos generales, las jode desde la primera juventud, internalizando estos mecanismos de sumisión que realmente hacen que la sociedad finalmente sea mucho más injusta, porque podemos putear contra el imperialismo y va a estar bien, seguramente. Podemos decir que la mirada económica del anterior gobierno fue deplorable, fue lamentable y nos jodió a todos, y es cierto. Pero otras cuestiones tan individuales, dado que en esta pantalla hay una mayoría de mujeres, que tienen hijas y que tienen nietas, a mí me parece que por ahí van los tiros, ¿no? Saber que algunas cosas todavía se pueden reivindicar y que queda muchísimo por hacer. Para mí es el mensaje en lo individual, esta es la moraleja para mí de la película. Eso, nada más. Bueno, muchas gracias. A mí me gusta porque todos dicen eso nada más y es un mundo que nos abren. Muy extremadamente interesante todo lo que nos hablás porque nos llevas a una comparación y a una traslación de la situación de la mujer y en realidad de las clases sociales, no solamente en el Egipto de la época, sino en el Egipto actual, en el Medio Oriente actual. Fíjense que ni se hablaba del consentimiento o del amor de la mujer para pedir la mano, ¿sí? El hombre iba y le hablaba al padre, de padre a padre. La madre, en este caso, figura porque había quedado viuda, ni siquiera tenía voz ni voto en todas las relaciones de establecer matrimonios. No importaba el amor, no tenía interés, además del derecho de los hombres a tener varias mujeres, que eso, bueno, es propio de Medio Oriente y que en realidad, hablando de la monogamia, también en la Argentina se dan muchos casos de bigamia o poligamia oculta por la hipocresía social, ¿no es cierto? Sabemos de muchos hombres que tienen varias familias, desgraciadamente no sabemos de muchas mujeres que tengan varias familias, salvo que tengan un amante, porque siempre sigue siendo subsumido el rol de la mujer al hogar, por más que las conquistas se hayan logrado mucho. Está mal expresado lo que dije, pero yo lo vivo en mi propia familia, así como muchos vivirán en sus familias, ciertos grados de subvaloración de la mujer y de su valoración por los aspectos intelectuales que han logrado o económicos, y que ello genera situaciones de conflicto aún hoy en día en la Argentina, que es uno de los países más avanzados de Latinoamérica en el sentido del logro de los derechos de las mujeres. Y no hablemos de ciertos sectores femeninos como los rurales o los indígenas que no han logrado esos derechos de las mujeres citadinas, que son distintos feminismos. Y como bien dijo Eduardo, hay muchos países, no hablemos de lo que pasa en las ciudades del norte de México, donde las mujeres que trabajan en las maquilas aparecen asesinadas de un modo horrible, colgadas todas las mañanas de los postes a las entradas de las ciudades. Eso ha sido muy estudiado por Rita Segato, las matanzas en estas ciudades, así como ha sido estudiada la matanza de las mujeres, los femicidios en Brasil. Ustedes saben que Rita Segato, la antropóloga argentina, ha vivido muchos años en Brasil y muchos años en México haciendo esta investigación, y cómo proviene del machismo masculino, demostrar que la mujer no puede salir de la casa
y menos a una maquila, que es una fábrica donde están en estado de cuasi esclavitud, son fábricas norteamericanas, donde toman especialmente mujeres porque, por supuesto, las hacen trabajar más horas y les pagan muchísimo menos que a los varones, que es una ciudad, una situación tremenda de México. No hablemos del resto de los países latinoamericanos, como muy bien dijo República Dominicana, que también en nuestro país lo vemos, porque la venta de mujeres, así como la desaparición de mujeres, que hemos tenido muchísimas en la Argentina, de clase media, de clase baja, y los femicidios para ser vendidas para la trata de personas en prostíbulos, que siguen existiendo prostíbulos ilegales en las provincias, sobre todo en las del norte del país. También vemos el tema de la venta de hijos en Misiones, apañada desde el gobierno, desde el Poder Judicial, desde el Parlamento, desde la institución médica, que conforman una corporación para la venta de chicos. ¿Y qué pasa detrás de eso con esas mujeres que son engañadas o que son manipuladas para que vendan sus hijos ante semejantes niveles de miseria? Por eso yo creo que la película nos convoca también a otras lecturas, dejando de lado las pobres actuaciones, ciertas actuaciones, no sé si pobres, pero sí estereotipadas. Y creo que han conseguido los actores con las edades que pudieron, en un Egipto donde leyendo tenían muchas censuras, y de hecho le prohibieron, esta película se la prohibieron en Egipto, justamente por mostrar la situación de la mujer, ¿no? Y por hablar de una prostituta. Y muchas películas, que se han hecho muchas con los libros de Naguib Mahfouz y con este director, fueron prohibidas en Egipto y causaron una reacción del mundo islámico. Hay una, esperen que entro la perra antes que me rompa el vidrio, perdone. Pasar. Le decía, hay una organización que se llama los Hermanos Musulmanes, que sigue existiendo, que era política y religiosa, pero ahora es más religiosa, y que a Naguib Mahfouz y al director le hicieron una contra tremenda, porque son islamismo extremo, y como ellos, si bien eran islámicos, no eran religiosos, intervinieron mucho en la censura de sus películas y en los ataques personales. De hecho, los Hermanos Musulmanes fueron los que lo atacaron, y con la intención de matarlo a Naguib Mahfouz. Importaba nada que fuera premio Nobel, que fuera conocido en todo el mundo, eso no importaba nada. Importaba que él no era un religioso extremo. Por eso estas cosas tenemos que tener en cuenta, a ver en qué nos convocan, como dice Eduardo, en qué nos tocan a nosotros estas películas. ¿Qué pasa a pesar de ser una película no la más brillante, no la más cuestionadora, por lo menos en forma evidente? Sí deja a la luz la pobreza, las injusticias, la cuestión del honor. Sabemos que a partir del gobierno anterior mucha clase media dejó de ser clase media y pasó a ser clase media pobre, perdieron los trabajos, y cómo al habitante argentino le cuesta darse cuenta que dejó de ser clase media, que ya no tiene trabajo, que ya su comercio no funciona, que ya perdió el sostén. Lo sabemos incluso desde la época de Menem, todo lo que significó la cantidad de hombres sin trabajo, y lo que... ahora voy a leer un poquito los mensajes, que son muy, muy gorditos, de mucha importancia. Lo que significó para el deterioro del hombre, del varón en todos los sentidos, ¿no es cierto? Porque no tener un trabajo, dejar de ser sostén del hogar, cuando la función
hasta la psicología lo dice, que el hombre tiene que ser el proveedor, causó muchos problemas en la Argentina y fue uno de los motivos que produjo femicidios. Y cómo esto se ve en el voto, ¿no es cierto? Cómo los pobres están votando a sus propios verdugos en este momento. Voy a leer algunas cuestiones que no los... por ejemplo, Matilde dice, yo pensé lo mismo con respecto a las edades y caracterizaciones. Grace dice que además está Paul Newman en Éxodo, obvio. Graciela dice, bueno, se retira y que agradece los aportes. María Elena dice, a mí me interesó el libro, muy descriptivo, me llamó la atención cómo una sociedad inamovible, incapaz de modificar su destino con base en el amor familiar y el honor, al punto del suicidio para no deshonrarla. Es tremendo eso, el tema de la honra. El tema de la honra de principios de siglo en la Argentina, donde se batían los ricos a duelo. María Elcira dice, el libro me acompañó en parte de las 22 horas del regreso de Esquel a Bahía. Me gustó más que la peli, sin duda. Y dice María Elena, hasta octubre las cifras eran de 246 mujeres muertas, creo, ¿no, Matilde, de femicidio? Travestis y trans que sufrieron muertes violentas en la Argentina, un crimen cada 26 horas. O sea, 168 niñas y niños que quedaron sin madre. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la sumisión de la mamá y de la hija en la película? Por eso dice, sí, es cierto esta cuestión social, ¿no es cierto? ¿Qué hora tenemos? 9:31. ¿Queda para más comentarios o prefieren hablar de otros temas con relación a Medio Oriente, con relación a la literatura y al cine árabe? Si quiere hago algunos comentarios, así a capela. Yo el otro día les mostré algunos mapas que me parecieron muy ilustrativos con respecto a la situación tan diversa del mundo del Medio Oriente, de las diversas etnias que conforman, por un lado, los habitantes árabes, los habitantes que son turcos, los habitantes que son persas, que son las tres grandes etnias, y los habitantes que digamos que están definidos con un nombre que uno no sabe si es de pueblo, de nación, de estado o de religión, que son los judíos. Ojo que en Israel muchos judíos no son practicantes, no son religiosos, y una de las cosas que yo veía y criticaba estando las veces que fui a visitar a mi familia, es que el Estado de Israel implementó el casamiento religioso solamente, y que muchos judíos, que me parecía una injusticia, porque ¿qué pasa con los árabes? ¿Dónde se casan los árabes? ¿Cómo no hay un registro civil? ¿Cómo no hay un casamiento civil como en cualquier parte del mundo? Los árabes se casarán en sus ceremonias religiosas. Y muchos judíos, muchos, voy a decir mejor, israelíes, se van a casar a Chipre, familiares de mi familia se han ido a casar a Chipre porque tienen un sistema civil, un sistema legal de casamiento. Entonces se van, se toman el barquito y se van a Chipre a casarse. Y son judíos que viven en Israel, pero no son religiosos. Le digo, hasta ese extremo llega, ¿no? Entonces, y que además hay como una visión estereotipada del pueblo de Israel, influida mucho por los medios de comunicación, donde realmente la mayoría es clase media, no hay
ricos, salvo que haya algunos ricos, pocos, que son dueños de las fábricas, pónganle, no hay una mayoría de ricos como hay acá en la Argentina, que hay una oligarquía que viene de la posesión de la tierra y que viene de la posesión de las empresas, ya sean industriales como de servicios. Ahí lo que más hay son empresas de servicios donde trabajan muchos empleados, se le da mucha bolilla a la educación, hay muchas universidades, como acá. No todos acceden a la universidad porque la universidad es paga, si bien le dan becas que después las pagan, ¿no? Para todo aquel que quiera estudiar libremente, le dan becas, pero son universidades pagas. Y muchos estudian, mis sobrinos que no tenían un mango, han estudiado carreras universitarias y luego las han devuelto, le dan créditos, las pagan a través de descuentos de sus trabajos. Y la vida es una vida de familia de clase media. La mayoría de las viviendas son hechas por el Estado, son tipos monobloc de departamentos, la gran mayoría. Si ustedes ven las ciudades israelíes, todas parecen una copia. Lo que nosotros diríamos el Fonavi, que nosotros veíamos las viviendas que se han hecho en otros momentos, que eran todas iguales, bueno, hay mucho de eso, de un poco mejor calidad, de un poco peor calidad. Y muy pocos pueblos que tienen el lujo de tener casitas pequeñas al lado de lo que nosotros tenemos acá, esos terrenos no existen, porque es un país muy pequeño, un país con mucho desierto, y eso para desmitificar un poco las cuestiones, y que en la época de la creación del Estado, como estaba toda esa idea socialista de trabajar la tierra, había muchos que se dedicaban a la industria láctea y al cultivo de naranjas, y Israel llegó a ser el principal productor de naranjas, su mercado era Europa, porque lo tienen ahí al lado. Entonces producían naranjas para vender a Europa. Todo eso desapareció cuando Europa empezó a tener otros mercados y a producir sus propias naranjas, y entonces la vuelta que le vieron es dedicarse a la tecnología. Por eso ellos tienen muchos adelantos tecnológicos, porque mucha gente se dedica a eso, como se dedica a cualquier otro trabajo. Yo les digo, mi familia, un colectivero, mi hermana cuida chicos, y bueno, y sus hijos se dedican a distintas cosas. Uno de ellos es científico. Acá María Elena dice algo interesante. Sobre el libro, el título, el principio y el fin, me parece que el principio se refiere que hay una esperanza, un inicio, una ilusión, y que el transcurso de la vida da un triste fin. Es cierto, coincido con esa lectura. Escribe Mahfouz: esperaba un milagro salvador, aún estaba en el principio, pero la suerte le sonreía con el gesto torcido. Esta frase es muy poética. La suerte le sonreía con el gesto torcido. Por lo menos hay una buena para el traductor, ¿no? Bueno, Silvia se tuvo que ir. Y con respecto a la situación de Medio Oriente, en general, es muy desigual, muy variada, porque además de estas etnias principales, como las que yo les decía, los persas que están en Irán, que no son árabes, los árabes, que hay de muy distintos tipos, y los turcos, que no son árabes, y además tienen cierto desprecio por los árabes. Y pensar que en la Argentina, como estaban bajo el Imperio Otomano, los países árabes, a los árabes que vinieron, no vinieron turcos, nosotros, los ignorantes criollos argentinos, le decimos turcos a los árabes, que es una ofensa para ambos países, porque se detestan mutuamente. Y por otra parte, están los kurdos, que son una variante árabe, que tienen su propia lengua, que están repartidos, son muchos millones de personas, la mayor parte viven en el territorio
turco, pero hay kurdos en todos los países árabes y en Israel, por supuesto, y en muchos países europeos y del norte de África. Tienen su propia lengua, tienen su propia religión, tienen sus propias costumbres. Por otra parte están los drusos, que es un poco menor en cantidad. Hay muchos drusos en Israel, por ejemplo, muchos kurdos y muchos drusos, que tienen hasta sus propias ciudades. Los kurdos se creen que su origen está en Irán, entonces ellos quieren hacer en Irán el Kurdistán. No han logrado, por más que en distintos acuerdos internacionales se les ha concedido la creación del Kurdistán, del Estado kurdo, no lo han logrado en los hechos. Por otra parte, tenemos desde el aspecto religioso los sunitas y los chiitas. Más del 90% del mundo árabe es sunita, y el otro, más o menos un 8%, es chiita, que son distintas interpretaciones con respecto a la sucesión de Mohamed, del creador del Islam, ¿no es cierto? De si tenía que ser de la familia directa, el sucesor, de los sucesores de sangre de Mohamed, que son los chiitas, o si podían ser electos en asambleas y son partidarios de un pariente lejano que fue la cuarta generación de jefe del islamismo, que fue Ali. Entonces, esto ha generado también diferencias políticas. Hay países árabes que son en su mayoría sunitas y hay países árabes que son en su mayoría chiitas. Ustedes en el material que tienen mapas donde se ve dónde están ubicados los sunitas y los chiitas en los diferentes países del mundo árabe. Pero además hay otras comunidades como los bajáis, los mandeos, muchas otras comunidades más, otras más pequeñas, los yaziríes, no sé si lo pronuncio bien, que son de la zona del río Jordán, que tienen su propia, que hablan en arameo y que tienen otra religión, otra variante, no reconocen a Jesús, ¿sí? Y tienen otras variantes del islamismo. Entonces hay muchas variantes y otras que no nombro, que forman el complejo mundo social y poblacional de lo que nosotros llamamos en general el Medio Oriente, al que se ha incorporado todo el norte de África, porque son de religión islámica, y que por otro lado están los países de la ex Unión Soviética, que también son musulmanes, Kazajistán, Azerbaiyán, y todos los que viven en esa zona, digamos, detrás de los montes Urales. O sea, y por otro lado, tenemos que no está incluido en el Medio Oriente, pero que son musulmanes, los países de la península balcánica, por ejemplo, lo de la ex Yugoslavia, y ahora recién me acordé como Montenegro, si no me equivoco, acá algunos me dirán si estoy en lo cierto, si estoy nombrando bien, que creo que uno de los países que formaban la ex Yugoslavia eran los de Montenegro, que eran musulmanes. O sea que hay una gran diversidad. Y por otra parte, hay otra cuestión con respecto al mundo árabe. El mundo árabe también, que es el tema de las migraciones. El mundo árabe ha migrado mucho en las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial y encontramos países europeos
con millones de habitantes árabes, como es el Reino Unido, Francia, Alemania, incluso España, que tienen una gran proporción de la población que son árabes, pero de distintas regiones, hasta los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, también tienen muchos sectores poblacionales que son de distintas partes del mundo árabe, algunos afganistanes, otros pakistaníes, ¿sí? Arabia Saudí es más difícil porque creo que es uno de los países más duros y más autoritarios, me parece, si no leí mal, y con menos derechos de las mujeres, Arabia Saudita, dentro del mundo árabe. Hay otros más libres, como egipcios, que han emigrado a los distintos países europeos en busca de trabajo. Todos conocemos por diversas películas, sobre todo, y series televisivas, los problemas que tienen los países europeos con la falta de aceptación de sus habitantes de origen árabe. Por ejemplo, en Londres hay un barrio que es todo árabe. ¿Por qué? Porque vienen del protectorado inglés. Entonces, en todos los lugares en que el Reino Unido ha tenido colonias, hay una gran cantidad de asiáticos que tienen como un derecho, por haber sido colonizados, de vivir y de emigrar al Reino Unido, especialmente los indios o hindúes y los árabes, que hay muchísimos en Londres, que es totalmente multicultural. Si esperamos ver un inglés en Londres, yo creo que hay que contarlo con los dedos de la mano. Sí los vemos en el interior de Inglaterra, ¿sí? Pero hay muchos árabes y muchos hindúes en Londres, que es totalmente cosmopolita. Lo mismo pasa con Francia, que tienen muchos emigrados árabes y también muchos árabes del norte de África. Recuerden que en el caso de Francia, que tuvo como colonia Argelia, ahí tienen muchos árabes argelinos, además de otros países. En España tienen muchos pakistaníes, además de todos los que han emigrado de todos los distintos países árabes. Me estoy refiriendo a los árabes, no a los persas ni a los turcos, que han emigrado a Estados Unidos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra. Entonces hay todo un movimiento social, y según los datos económicos, y esto va especialmente para Alicia, que le interesa la economía, hay muchos ingresos en dólares en los países árabes, eso registrado, se los puse en el material, que es por el envío que las familias árabes, sobre todo de Estados Unidos y de los países europeos, mandan a sus familias para que se puedan mantener, porque no tienen trabajo o viven muy pobremente en sus países árabes. Entonces, hay un gran movimiento de dólares que ingresan a los países árabes, o de euros, en el caso de Europa. Ahora no sé cómo harán los del Reino Unido, mandarán. Bueno, ellos nunca dejaron de tener la libra esterlina como moneda, ¿no? Siempre son, como yo digo, como el ETA, como los separatistas vascos, siempre en contra. No quiero desmerecer al ETA, por favor, es un chiste, ¿no? Pero siempre ellos tuvieron esa cuestión aristocrática, los ingleses, no estoy hablando de los otros pueblos británicos, de distinguirse y de ser lo más de lo más. Entonces, les decía que hay un gran movimiento económico de moneda extranjera que sirven para sostener las pobrezas del mundo árabe hoy en día. Telma, levantaste la mano, te escuchamos. No, yo quiero hacer una pregunta, porque me parece que leí
que una vez que termina el curso, cierran el WhatsApp. Ah, sí, vos sabés que yo me enteré igual que ustedes. No, entonces, sí. el Facebook, la página de Facebook queda abierta, porque a mí me gustaría, no, yo no fui bajando el material que fuiste colgando, pero para saberlo, porque bueno, si es así, capaz que por ahí la página de Facebook también se cierra, no sé cómo Muy es. interesante y muy importante lo que dijiste, Telma. La página de Face es mía y solo mía, y la creo yo y no la borro jamás. Y les queda todo el material ahí, porque a mí me interesa que a la gente, primero que lo hago yo, ellos ni se enteran ni se meten. Lo hago para que quede el material, ¿sí? Lo hago para que quede el material. Entonces, ahí ustedes van a disponer de todo el material, las películas, los libros, porque los libros que recién enviaron al WhatsApp, yo ahora los voy a subir al Face, ¿sí? Y si alguien por ahí, antes que yo lo haga, consigue la película Éxodo, también yo les subo todo lo que mandan, todo. Y además nos queda el WhatsApp. Sí, Marta. De ignorante, pero pregunto, aun cuando ellos lo cierren, ¿no me quedan a mí en mi propio, no, se borra de mi... No se queda... borra en el WhatsApp, pero vos estás dentro del Face. Abrís no, el no Face. importa, no importa, lo que pregunto es, si vos lo borrás, ¿a mí se me borra también? Eso es lo que no sé. O me queda... El grupo sí, el Mira, grupo una vez que lo borrás, tipo vos ya no tenés acceso al grupo. Ah, bien, claro, eso preguntaba. claro, No, borran todo. Yo tampoco voy a ¿Ves? tener acceso. Ves los archivos que no Afortunadamente, podés descargar, ¿no? Se ve como un icono nada más. está Se bien. pierde la conexión al lugar donde están alojados. Bien. claro, acuérdense que el mismo material que está en WhatsApp está en el Face y todos tienen acceso. Y por otra parte, para diálogos tenemos el otro WhatsApp. ¿Sí? Que ese lo creé yo, ¿se acuerdan? El Libres, Literatura y Corrientes Cinematográficas. Eso queda, lo que se borra es el institucional, el oficial. Y con él se va todo el material, pero no importa, porque yo el material lo tengo todo en el Face. Y siempre trato de subirle hasta los aportes que ustedes hacen de libros. Creo que Orientalismo ya lo subió Grace al Face, me parece que Grace ya lo subió al Face, el libro Orientalismo, y todo esto que mandaron recién al WhatsApp, yo lo subo al Face. Así que tienen todo, hasta los libros que tenemos para leer que les gusta. Y si consigo la película Éxodo, la vemos. Bueno, la próxima clase vamos a ver, si no me equivoco, Tierra y Cenizas, ¿verdad, Roberto? Ahí se está dando la voz. Sí, sí. Tierra y Cenizas. Y la otra clase vemos la israelí. Sí, la del gerente de recursos. Exacto, que tiene un título muy largo, que el gerente de recursos humanos, algo así, que es nueva, bastante nueva, de Ellis Rickley. El viaje del director de recursos humanos. Exacto, esa. Y que dicen que es muy buena y que el director es muy famoso. Hay una nota que yo les puse que compara a dos grandes directores, uno israelí y uno palestino, a Eli Rickley y otro gran director palestino, y compara 4 películas, 2 de cada uno de ellos, para que veamos, según la nota, cómo ambos toman el mismo abordaje, tanto ideológico como temático, porque hablan de las dificultades que tienen israelíes y palestinos con los vínculos, porque realmente los vínculos están. Hay gente que se pone de novia de un lado y del otro, que ya es famoso eso, ¿me entienden? Ponerse de novios o que tienen amigos
o que estudian juntos, o que en Palestina van a estudiar a la Universidad de Jerusalén. Hay una película muy linda que yo vi una vez en televisión, la vi 2 veces, que es extraordinaria, como un muchacho israelí abogado. A ver, Roberto Cova, sí, ¿qué querías decir? No, terminá después, hago un comentario. Sí, dale, y que se enamora de un palestino y cómo se van a vivir juntos. Es preciosa la película, no logro acordarme cómo se llama, y cómo los padres de ambos rechazan esa relación, y para ellos les parece tan natural una pareja homosexual de 2 muchachos. Bellísima película, y que retrata cuál es la situación real entre el pueblo palestino y el pueblo israelí. Sí, Roberto. No, quería comentar que hay una película que creo que se llama El Hijo o algo parecido, de una historia de un matrimonio palestino y un matrimonio judío a los que les intercambian los hijos al nacer. Está hecho por una directora israelí, ha tenido mucha prensa, y a mí la película me parece, digamos, yo no conozco la realidad respecto a lo que vos decís, la confraternidad que puede haber entre los 2 pueblos, pero a mí me pareció totalmente irreal la relación que se da entre la familia judía y la familia palestina. Creo que es la mirada del imperialismo, la mirada del opresor, y esa película, si hubiera sido trasladada a 1933 en Alemania y hubiera sido entre una familia judía y una familia nazi, hubiera puesto en el cielo, la comunidad judía internacional hubiera puesto el grito en el cielo y hubiera prohibido esa película. Así que, no sé, yo, digamos, reconozco que tengo un desconocimiento total, pero esa película me pareció muy, digamos, una versión muy edulcorada, pero desde el punto de vista del imperialismo, que es el Israel, y digamos, Claro. de la opresión, ¿no? Porque además es cierto lo que vos decís, Roberto, y estoy totalmente de acuerdo con vos, porque Israel está, desde que metieron la pata en la década del 50, Estados Unidos, hay una visión imperialista, aconsejada, puesta, obligada por Estados Unidos, pero sobre todo en los gobiernos. Yo te informo desde la visión de un habitante humilde. Por ejemplo, mi hija, mi hermana y mi cuñado nunca lograron comprarse una casa, para que veas que su estado económico. Ellos consiguieron uno del kibutz, como el hijo le nació con muchos problemas físicos y mentales, el hijo mayor, tenía muchos problemas de salud. Ellos al año se fueron a vivir a Beersheba, que era un pequeño pueblo en el medio del desierto, pero es en el medio del desierto del Negev. Imagínate lo que era en el año 72 ir a vivir a Beersheba. Estaban esos departamentos te cuento esto para que veas la relación. Esos departamentos como el Fonavi, re humildes, pero re humildes donde iba a vivir la gente. Bueno, ellos le dieron en la propiedad. La pagaron a 30 años, igual que acá, como cualquier banco hipotecario. Pero un día la vendieron porque se fueron sus hijos a vivir a otra parte. Le dieron 2 mangos con 50 por ese departamento y nunca pudieron volver a comprarse, siempre alquilan, porque se desvalorizaron totalmente por la falta de calidad y porque estaban todos arruinados, como un departamento de lo que llamamos el Fonavi acá en Bahía Blanca, que eran lo del Instituto de la Vivienda, como quieran llamarse, de muy mala calidad, y que esta es la historia de mi familia. Y ellos lo que dicen es que lo que dice mi familia, que son socialistas, que son de izquierda,
que ellos no tienen problemas con el mundo árabe, que despotrican de cómo viven los palestinos, que acusan mucho a los grupos terroristas palestinos, porque, por ejemplo, ellos me contaron, yo no sé cuánto, ¿dónde estás? Te perdí, lo perdí a Roberto, ¿se le habrá cortado? Puede ser, porque a cada rato estaba entrando, así que puede ser que se cortó. Sí, bueno, yo les cuento que ellos odian las miserias que pasa el mundo palestino. Es terrible, ellos tienen una visión amigable con los árabes. Estoy hablando de mi familia y de las familias que están con ellos, ¿no es cierto? No del grupo de derecha, que son los ultra religiosos y los que están en el poder y que están puestos por Estados Unidos. Es una cosa horrible. Y ellos ven con absoluta ellos piensan que el pueblo palestino es muy víctima de estos grupos de derecha, de estos grupos terroristas, porque dicen que en un momento fueron el gobierno israelí en otras épocas a construirle hospitales y escuelas, y que eso lo cuenta mi cuñado. Vamos a ver si es verdad o no es verdad, eso es lo que me cuenta. Y fueron los grupos extremistas y los bombardearon, para que no tuvieran un edificio construido por Israel dentro de la Franja de Gaza. No sé si es verdad o mentira, eso es lo que me contó mi cuñado, que pasó de verdad. Y que ellos, de hecho, más de 100.000 personas todos los días entran a Israel, palestinos que trabajan en Israel. Eso pasa todos los días, o sea, ellos tienen un contacto permanente, pueblo con pueblo. Estoy hablando pueblo con pueblo, no dirigentes con dirigentes, ¿sí? Porque ellos también aborrecen a sus dirigentes. Y cuando yo les hablaba de nuestros gobiernos, ellos nos decían, es peor lo que tenemos acá. Es una porquería lo que tenemos acá, hablando de las derechas en Israel. Sí, les doy la voz. Telma. Date la voz, Telma. Date la voz. Sí, quiero preguntar si hay una quinta película, que es esa de la piedra de la paciencia. Exacto, tal cual. No, tal cual. Yo me refiero porque están los carteles para ver si la ponemos o no. Sí, porque acuérdense que nos quedan 3 semanas, ¿sí? 3 semanas. La piedra de la paciencia, la del director de los recursos humanos y Tierra y Cenizas. Tuvimos que poner. Sí, Emma, ¿querías decir algo? Se me fue, Emma. No, que se iba. Que se iba. Son tres. Sí. Pero podemos poner igual para ver nosotros el libro Éxodo y la película Éxodo. No la consideré porque es norteamericana, pero es ilustrativa. Por supuesto que ellos ponen en el rol de Paul Newman un personaje real. Es un personaje real. El de Paul Newman. Quizá lo ponen al estilo norteamericano demasiado el héroe como Superman, ¿no? Porque todos tenemos nuestras bajezas y luces y sombras. Pero lo que yo quiero decir, una cosa es lo que llega en la prensa y otra cosa es lo que pasa en la realidad de todos los días. Yo les estoy diciendo que no sale en ningún lado, pero hay 100.000 palestinos que van a trabajar a Israel todos los días y que van a los hospitales y que van a las universidades de Israel, ¿me entienden? Así como les conté que como hay un 20% de árabes en Israel, ocupan escaños, ocupan puestos en el Parlamento israelí en un 20%, y que además hay escuelas donde como van mis sobrinos nietos, escuelas que son a propósito hechas para árabes y judíos que conviven y porque tienen la idea de que se termine con el odio entre árabes y judíos. Esas son la idea de mi familia.
No digo que sea la idea de todos los israelíes, sobre todo de los israelíes religiosos, que por desgracia cada vez hay más, porque mi familia no es religiosa, no es practicante, ¿sí? Para nada, detestan la religión, ¿sí? Por eso hay que ver, sí, Esther, te escuchamos. Sí. No, quería agregar a lo que decís vos, que Daniel Barenboim lo logró perfectamente con su orquesta, donde conviven de todos los sectores palestinos, israelíes, árabes. Sí. Y en perfecta armonía. Sí, exacto. Yo conté la otra anécdota de cuando él fue a tocar Wagner y hace muchos años todavía estaban los sobrevivientes de la Shoah y le tiraron tomates porque cómo va a tocar, miren lo que es la cerrazón, pero Daniel Barenboim, que es un judío argentino que también tiene la nacionalidad israelí, hizo una orquesta israelí-palestina o palestina-israelí de jóvenes justamente para fomentar la paz y funciona perfectamente. Incluso hay experiencias filmadas de convivencias, de que las hacen a propósito la gente más, digamos, progresista, de nenes, chicos y chicas, israelíes y palestinos, para ver si se puede terminar con estos sectores de odio. Porque me entienden que los hacen convivir, ir a escuela juntos, pasar una temporada juntos, irse de vacaciones, de campamento juntos, para ver si se termina, porque les aclaro, hay una gran parte del pueblo israelí que quieren que los palestinos tengan su Estado y que tengan todo su derecho, y un gobierno, ponele que democrático, y que los respete a los palestinos que respeten a los palestinos. Aunque a ustedes les parece escuchar esto una ridiculez, o quizás no me crean, también es posible que no me crean. Yo lo que les digo es lo que yo conozco, porque mi familia son muy críticos y están muy, ¿cómo se dice?, afiatados, saben mucho lo que pasa en la política interna, ¿sí?, de Israel, y son muy críticos. Sí, Esther. No, que yo justamente coincido con lo que decís vos, porque yo tengo familiares directos que viven en Jerusalén y son agnósticos y piensan exactamente igual que vos. Se han recibido en Israel, son arquitectos, otros ingenieros, economistas, ingenieros en sistema, y viven en paz. Y coinciden con vos también, con los atentados de parte de los terroristas, para eso tienen sus refugios. Los chiquitos ya en el jardín de infantes también tienen los refugios cuando caen las bombas. No es sencillo. No es sencillo. Y no están en contra de los árabes, los judíos que nada. son, salvo estos que vienen de Brooklyn. Y no es casual que vengan de Brooklyn. Que estos una cosa son los judíos religiosos. Son los judíos religiosos que son, o los ortodoxos, que son una verdadera porquería de gente, que es igual a los talibanes. Igual. Claro. Igual. Son fundamentalistas. Son fundamentalistas. Entonces, claro, una cosa es el fundamentalista que odia, y otra es la mayoría del pueblo. Yo he visto muchas manifestaciones de judíos israelíes que salían con las pancartas en Jerusalén y decían devuelvan los territorios a los palestinos, y decían basta de guerra, pero mucha gente, ¿me entienden? No le dan ni 5 de bolilla, porque cuando hay un gobierno de derecha y con la influencia de estos religiosos que son nuevos en Israel, porque primero eran antisionistas, ¿entienden? No, los judíos en Brooklyn, en Nueva York sobre todo. Y después encontraron una beta, no sé, una beta económica, una beta del odio, una beta de qué. No entiendo qué encontraron, y son los que van a jorobar, a generar el odio y a construir las casas en Cisjordania,
en la parte, pero a propósito, sin autorización, todo ilegal, todo sin papeles, y una vez que se quedaron, ¿qué haces? ¿Lo bombardeás? Se quedan y van a vivir con sus 10, 15 hijos ahí. Es una cosa espantosa. Y que era lo que me contaba mi cuñado esta semana, que los jóvenes, que ya han perdido, algunos jóvenes, todo idealismo socialista, y porque los hijos de él son muy, ¿cómo se dice?, muy firmes en sus convicciones. Tienen alrededor de 40, 30 y pico de años mis sobrinos, porque tienen la edad de mis hijos, y son muy como de la paz y militantes por eso, ¿no? Militantes y consecuentes en su vida cotidiana, pero dice que los muy jovencitos, porque el posmodernismo también llegó ahí, con todo, van y compran esas casas porque son muy baratas en la zona de Cisjordania, sin importarle que son territorios ocupados que no les pertenecen, porque como les sale muy barato, ¿entienden? O sea, es un conflicto muy complejo, muy complejo. Yo no quiero defender a Israel, porque aborrezco los ataques israelíes, aborrezco el ejército israelí, aborrezco el Mossad, así como aborrezco todos los talibanes, el terrorismo árabe, no el pueblo árabe, son dos cosas distintas. Los grupos minoritarios que tienen también sus intereses y quieren detentar el poder. Toda aquella cuestión belicista en Guatemala, en Nicaragua, en Estados Unidos, racista, la aborrezco todo por igual. No es que yo formo parte, que como soy judía, no, para nada. Para mí es admirable el mundo árabe. Admirable, y me encanta leer, y he leído, me he ocupado en otros años de ir a la biblioteca Rivadavia a buscar todos los libros. Dije, bueno, ¿cómo arranco? Arranqué con los premios Nobel, el turco, Omar Pamuk, el premio Nobel de Arabia, los escritores más conocidos, los del mundo africano. Digo, ¿por qué tengo que cerrar mi cabeza y leer solamente latinoamericanos y eurocéntricos? Entonces, porque somos todos iguales, ¿entiendes? Y además tengo antibelicista total, y no justifico absolutamente ninguna guerra de nadie, ni de los israelíes ni de nadie, y de ellos en particular. Porque si somos un pueblo que antiguamente, que hemos vivido el mal llamado holocausto, porque un holocausto es otra cosa, el holocausto era cuando los griegos, para honrar a sus dioses, a sus múltiples dioses, ellos se comían un buey, comían la carne y la grasa y los huesos, los ponían en una pira, los quemaban, y ese olor que llegaba al cielo de la grasa y los huesitos quemados, porque tontos no eran, ¿no? El buey se lo comían, o la cabra se la comían, hacían un asadito. Entonces eso era el holocausto, en honor a los dioses. Lo que se llama es la Shoah, la matanza, pongámosle, igual que en nuestros campos de concentración en la Argentina, la matanza, el asesinato. ¿Cómo, si nosotros hemos vivido eso, podemos estar con un ejército matando palestinos? A mí me parece un horror y deleznable, ¿no es cierto? Deleznable, y no lo justifico. Ya hay que cortar Bueno, gente, nos vemos en la próxima con Tierra y Cenizas, ¿no, Roberto? Nos toca Tierra y Cenizas. Hoy se los estoy poniendo. Y voy a ver si les pongo Éxodo, para el simple placer. De ver a Paul Newman. Perdonen, chicos. Ahí era joven, ahora está peor que nosotros. Nosotros estamos una joya al lado de Paul Newman ahora. Chao. Besos a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta el